Algèria, fins fa poc el nostre principal proveïdor de gas, ha anunciat que suspèn el tractat d'amistat amb Espanya. Algèria considera injustificable el canvi de la posició espanyola sobre el Sàhara Occidental. Argelia congela el comercio exterior con España tras la traición al Sáhara y suspende el tratado de amistad vigente desde hace 20 años. Dice Argelia que lo que ha hecho España es una violación de sus obligaciones legales, morales y políticas como poder administrador del territorio. Y parece que algo de razón tiene Argelia. Bueno, ¿en qué se concreta todo esto? Pues de momento en que los bancos argelinos tienen orden de congelar las domiciliaciones y las operaciones de comercio exterior de productos y servicios de y hacia España a partir de hoy. Bueno, una super noticia para las empresas españolas que están operando en Argelia, sí señor. Pedro Sánchez y José Manuel Álvarez, su ministro de Exteriores, tomaron el pasado 18 de marzo una decisión que marcará para siempre su legado en la política exterior de nuestro Estado. Respaldar la propuesta marroquí de autonomía sobre el Sáhara, traicionando así nuestro compromiso histórico con el derecho de autodeterminación de los saharauis reconocido por las Naciones Unidas. Álvarez parece que no se da por enterado y dice que el deseo del gobierno de España es tener las mejores relaciones con el gobierno de Argelia. Está genial desear, pero no basta desear. Yo desearía estar tan cachas como Juan Diego Boto, pero para eso hay que hacer pesas y tener la percha de Juan Diego Boto, que ni Álvarez ni yo tenemos de momento. Ha dicho también Álvarez que le encantaba el tratado de amistad, con todos sus contenidos y todos sus principios que teníamos firmado con Argelia. Claro, pero por mucho que te encante a ti, amigo Álvarez, si la contraparte se baja, pues que a ti te guste no tiene gran relevancia. Teresa Rivera, por su parte, ha dicho que Argelia sigue siendo un país muy importante. Gran reflexión, amiga vicepresidenta. Argelia ciertamente es un país muy importante, en eso estamos de acuerdo. Y ha añadido que estamos disponibles para recuperar una excelente relación como corresponde entre vecinos. Reconocerán conmigo que el lenguaje de la diplomacia a veces permite giros increíbles para no darte por aludido con las cosas que pasan. Cuando le han preguntado a la vicecuarta si esto va a afectar a la renegociación de los contratos de aprovisionamiento de gas en curso, Teresa Rivera ha dicho que tiene poco sentido especular con hipótesis. Hombre, si un estado del que depende tu suministro de gas te dice hasta luego, Mari Carmen, igual especular un poco sobre lo que puede pasar sería algo razonable, vamos, digo yo. Pedro Sánchez, el pasado 7 de abril en Rabat, dijo tras verse con el rey Mohamed VI, un ejemplo de demócrata y defensor de los derechos humanos a la altura del gran Juan Carlos I, que 47 años de conflicto irresuelto en torno a la cuestión saharaui deberían ser suficientes para entender que tenemos que mover nuestras posiciones. El problema, presidente, es hacia dónde mueves tus posiciones y quién te acompaña en ese movimiento. De momento en España ningún partido apoya al PSOE, ni la derecha ni la izquierda, pero es que ni siquiera todo el PSOE estuvo de acuerdo con la traición a los saharauis, en fin. Creo que es evidente que la relación de España con Marruecos es estratégica por muchas razones, pero da la impresión de que en este caso ha habido un cierto pagafantismo. Marruecos pidió la cabeza de González Laya porque nuestro gobierno cometió el terrible pecado de dar atención médica a un líder saharaui con pasaporte español que se estaba muriendo de COVID. Se entregó en bandeja de té moruno la cabeza de González Laya y vinieron Álvarez y su diplomacia francesa para solucionar todos los problemas. Juzguen ustedes los resultados. Y para terminar, postdata. A los que dicen que Podemos debería salir del gobierno por la traición del PSOE al Sáhara, les digo, ya. Eso es lo que querrían el PSOE, el PP, los poderes mediáticos y todos los tertulianos progres de Ferreras. Pero me temo que va a ser que no. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy hablamos de la ruptura
de un tratado muy importante de amistad entre Argelia y España y de las consecuencias en términos económicos, geopolíticos, gasísticos que puede tener. Para ello, como siempre, Sara Serrano nos dará los datos. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Manu Levín va a analizar hoy cómo se han cubierto de gloria algunos representantes de eso que llamamos progresía mediática, ¿verdad? Hoy hay una candidata a tu análisis. Sí, algunos han tenido que tragar algunas palabras que dijeron hace unas semanas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué cosas? Bueno, vamos a entrevistar a Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales de la Complutense, también a Paco Audige, que fue 7 años corresponsal de Televisión Española en Francia y cubrió en particular la actualidad de varios conflictos internacionales, el de ellos, el de Argelia. Es un periodista especialista en política argelina. Y en nuestra mesa de análisis contamos con Pablo Del Amo de Descifrando la Guerra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y hoy, además, para terminar, tendremos el análisis de la actualidad en varios países latinoamericanos, por supuesto la Cumbre de las Américas en Los Ángeles y sus ausencias, hablaremos también de Colombia, hablaremos también de Chile, hablaremos también de Brasil, con Alfredo Serrano. Así que con este programa tan lleno de contenido, José y Lolo, arrancamos. La base de datos. Arratsaldeon, Sara Serrano, buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? Anoche Argelia anunció la suspensión del Tratado de Amistad con España por su cambio de postura respecto al Sáhara. Bueno, ¿qué es lo que dice el comunicado de los argelinos? Bueno, Argelia considera injustificable el respaldo del Gobierno de España a la propuesta marroquí de autonomía sobre el Sáhara. Señala literalmente que lo que ha hecho España supone una violación de sus obligaciones legales, morales y políticas como poder administrador del territorio. Además, el comunicado acusa a España de dar su apoyo a la ilegal e ilegítima fórmula de autonomía interna propugnada por la potencia ocupante, es decir, por Marruecos, y de trabajar para promover un hecho colonial consumado. Pocas horas antes de la comunicación de Argelia, Pedro Sánchez había defendido en el Congreso de los Diputados su giro de posición y su respaldo al plan de Rabat en el Sáhara Occidental. A ver. Esta nueva visión, señorías, de nuestras relaciones con Marruecos no estaría completa si no hubiéramos abordado la cuestión del Sáhara Occidental, si no hubiéramos formulado la que creemos es la que mejor contribuye a desbloquear el diálogo para resolver un conflicto que dura ya demasiado tiempo. Hemos dicho con claridad que la propuesta marroquí de autonomía es la base más seria, creíble y realista para ello. La propuesta marroquí es la más seria y creíble para desbloquear la situación del Sáhara Occidental. Lo dijo el presidente del Gobierno en sede parlamentaria. Telita. Sí, alineándose con Marruecos, el PSOE ha abandonado al pueblo saharaui, con el que España tiene una responsabilidad histórica como potencia colonizadora, y ha provocado la ruptura de las relaciones con Argelia, un país del que dependemos además estratégicamente. Qué lejos queda ya aquella imagen de un Felipe González juvenil y de izquierdas visitando los campamentos saharauis y diciendo eso de «Nuestro partido está con vosotros hasta la victoria final». Sí, Felipe González ha envejecido también muy mal en esto. No solo acabó siendo un gran amigo de la monarquía alauí, sino que fue el primero en autorizar la venta de armas a Marruecos en pleno conflicto bélico con el Frente Polisario. Decía Talleyrand que todos los reyes roban y que los Borbones se pasan. Bueno, todos los políticos cabalgan contradicciones, pero los del PSOE se pasan. Es importante señalar que el cambio de postura del PSOE respecto al Sáhara no solo se ha producido al margen de su socio de gobierno y sus aliados parlamentarios, sino también al margen de su propio programa electoral, que promueve garantizar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, al margen del derecho internacional. Ni la ONU, ni la Unión Africana, ni la Unión Europea, ni la Corte Internacional de Justicia, ni la Corte Europea de Justicia reconocen la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, y también al margen de la sociedad española, que está mayoritariamente a favor de la población saharaui. Así lo reflejan los datos de Lectomanía de 2021, que dicen que el 71% de los españoles cree que el Sáhara debería ser un Estado independiente, un 55% piensa que la posición española debería ser de apoyo al Frente Polisario y solo un 1,4% cree que este apoyo debería ser para Marruecos. ¿Cómo se puede explicar, Sara, esta posición del Partido Socialista, que va en contra de lo que piensan sus bases, que va en contra de lo que piensan sus socios, que tampoco le permite alinearse con la derecha y que además puede generar un problema de suministro de gas a España de consecuencias imprevisibles? ¿Por qué han hecho esto? Bueno, como en casi todo en política, no tiene una explicación única y seguramente tenga que ver con la subcontratación de Marruecos para el control migratorio, con la importancia de las aguas territoriales marroquíes para los pesqueros españoles o con que más de la mitad de las empresas del IBEX español tengan negocios en el país marroquí. Bueno, es evidente que los intereses políticos y económicos puros y duros se imponen
sobre los principios socialistas y las relaciones de vecindad. Sin embargo, quizás Álvarez no midió bien y no ha sido capaz de calcular lo que representaría una ruptura de relaciones con Argelia. ¿Qué implicaciones puede tener esto, Sara, para nuestro país? Bueno, por lo pronto, a partir de hoy, la Asociación Profesional de Bancos y Establecimientos Financieros de Argelia va a congelar las domiciliaciones bancarias relacionadas con las operaciones de comercio exterior de productos y servicios desde y hacia España. Además, también es importante recordar la importancia estratégica que tiene Argelia para España. Dentro de la Unión Europea, solo Italia y Francia tienen más relaciones comerciales con Argelia. En 2019, las exportaciones de bienes y servicios de España a Argelia supusieron casi 3.000 millones de euros. La mayoría fueron operaciones que correspondían a productos industriales y a productos tecnológicos. Y las importaciones alcanzaron los 3.800 millones de euros, sobre todo en gas natural. Según datos de Enagas, en 2021 Argelia aportó el 40% del gas español a través del gasoducto Medgaz, que entra por Almería. Y aunque actualmente Estados Unidos ha relevado a Argelia como principal suministrador de gas, la importancia del gas argelino sigue siendo muy importante para nuestro país. En principio, la importación del gas argelino no parece que pueda verse afectada por la ruptura de relaciones con Argelia, ya que depende de un contrato privado entre la española Naturgy y la argelina Sonatrach, que tiene vigencia hasta 2032. Pero según los expertos, lo que sí podría ocurrir es que Argelia no suba el precio de gas. Bueno, ¿y qué dicen? ¿Cómo se justifican los representantes, digamos, del ala derecha, del ala del PSOE en el gobierno? Bueno, aunque comentábamos, los suministros de gas argelino parece que no están en peligro, pero la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha deslizado la posibilidad de acudir a los tribunales y a mecanismos de arbitraje internacional en caso de que no se cumplan los contratos. Queremos tener una muy buena relación con el gobierno, pero es verdad también que las relaciones comerciales que existen entre la empresa que vende gas, Sonatrach, y las empresas españolas que compran gas son relaciones comerciales, contractuales, con obligaciones contractuales. Yo confío en que esto siga funcionando como lo que es, porque si no sería otro tipo de problema más complejo a resolver, no a través de relaciones diplomáticas, sino probablemente a través de arbitrajes o tribunales. Bueno, y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha apresurado a asegurar que Argelia es un socio fiable y que no peligran las relaciones comerciales. Mire, el gobierno argelino es muy conocido por ser un socio fiable, un suministrador fiable. Se han dado garantías por parte del gobierno argelino al máximo nivel y por lo tanto nada me indica que eso vaya a ser de otra manera. Pero insisto, la voluntad del gobierno de España es la de mantener con Argelia las mismas relaciones buenas de amistad que con el resto de nuestros vecinos. Pero ¿cómo vas a mantener con Argelia las mismas relaciones de amistad si Argelia te ha dicho que rompe el tratado de amistad que tienen firmados contigo? O sea, es como, yo creo que no hay que tomar a la gente por imbéciles. Argelia ha demostrado ser un socio fiable, un suministrador fiable. Muy bien, estas palabras pronunciadas por el ministro de Exteriores, hora después de que Argelia rompa las relaciones con nuestro país, pues son un reconocimiento implícito, digo yo, del error de cálculo de Sánchez y de Álvarez a la hora de alinearse con Marruecos. Veremos a ver hasta dónde llegan las consecuencias de este error de cálculo. Muchas gracias, Sara. A ti. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levín. Manu Levín, saca la guadaña. Vamos con ello, dale, Lolo. Titulares al banquillo. Desde que ayer por la tarde-noche saltó esta noticia, la prensa, la radio y las teles se han llenado de informaciones y de opiniones sobre la ruptura de Argelia con España. Se está hablando mucho de esto en los medios y Ferreras esta mañana ha dejado claro cuál es el elemento central sobre el que gira la conversación en los medios sobre este asunto. Atención, la gran preocupación es qué pasa con el gas, porque el gas es estratégico, somos el segundo cliente, por decirlo, para Argelia. Nosotros comprando gas, es nuestro segundo proveedor. Efectivamente, la dependencia del gas argelino. Que lo que preocupa en este caso de la ruptura del Tratado de Amistad de Argelia con España es el gas.
que es evidente que es así, no nos engañemos. Lo que pasa es que estos mismos que ahora tratan la geopolítica en la relación de Marruecos y en Argelia como un frío asunto de intereses comerciales, económicos y políticos, llevan 3 meses diciéndonos que lo de Ucrania tiene que ver básicamente con los valores democráticos, con la democracia y con los derechos humanos. Yo creo que no estaría mal abandonar un poquito la hipocresía en este asunto. Sí, ¿no? La hipocresía y si me permitís, un cierto racismo, porque parece que, digamos, si se trata de europeos blancos y cristianos, entonces la cosa va de la democracia y de los derechos y de los valores, pero si se trata de pueblos africanos y musulmanes, entonces da absolutamente igual la gente, los valores, los derechos, ya sea en el Sáhara, en Argelia o en la monarquía marroquí, y aquí todo el mundo tiene claro que de lo que estamos hablando es de pasta y de política, del gas, de la energía, del comercio y de la necesidad de que los gobiernos de estos países, digamos, nos hagan de policía de fronteras para que los europeos no tengamos que ver a la gente que llega a nuestras costas o muere en el mar. En fin, el caso es que cuando hace algo más de 2 meses se consumó este giro, esta traición del PSOE al Sáhara, ya explicamos aquí en la base cómo muchos medios, en particular El País y La Sexta, pero también Antena 3 y La Razón, es decir, A3 Media en su conjunto, y también varios opinadores de la órbita del PSOE, como Angélica Rubio o Elisa Beni, salieron a defender con todo enérgicamente la decisión de Pedro Sánchez. Vamos a recordar lo que dijo en aquel momento Elisa Beni, La Sexta Noche, el 19 de marzo. Lo de Argelia. Argelia está haciendo lo que en francés, que ellos hablan francés, se llama faire semblant. Es decir, hacer como que. ¿Por qué? Porque ellos tienen al Polisario en su terreno, porque ellos han estado defendiendo al Polisario, pero estoy segura que saben lo que iba a hacer España, que no va a haber problemas con el gas, que van a hacer ahora faire semblant, van a hacer como que están muy enfadados por lo que ha pasado, lo harán porque hay que conocer a los pueblos árabes del Magreb para saber que van a hacer ese paripé, se llevan al embajador y tal, pero no va a pasar nada. Reconocerán conmigo que ninguna televisión tiene analistas de la calidad de La Sexta. Elisa Beni frente a Eduardo Inda. Fascinante. Elisa Beni dice: hay que conocer a los pueblos del norte de África, que son muy exagerados y hablan muy alto. Claro, y los andaluces son unos vagos, y los catalanes unos agarrados, y a los vascos les encanta levantar rocas. Un poco cuñado, por no decir racista, el comentario. En fin, no va a pasar nada. Van a hacer como que se enfada mucho, pero luego al final todo va a seguir igual. Pedro Sánchez lo tiene todo pensado. Qué mal envejecen algunos argumentarios. Sí que envejecen mal, sí. De hecho, hoy Elisa Beni ha publicado un artículo en el diario.es en el que en cierto modo se desdice de aquella posición que adoptó y carga, de hecho, contra el gobierno por no explicar bien las cosas sobre este asunto. El artículo se titula «Pedro, Argelia no nos ajunta y tiene el gas» y dice: inmediatamente después de que Pedro Sánchez compareciera en el Congreso para contestar a las preguntas realizadas por el viraje en la cuestión del Sáhara y las relaciones con Marruecos, Argelia decidió que no nos ajunta más y declaró roto el Tratado de Amistad y Buena Vecindad. Algo que podría no importarnos mucho, pero teniendo en cuenta que es nuestro mayor suministrador de gas natural, es normal que nos inquiete un poco. Que es tremendo. O sea, hace unas semanas te suelta en La Sexta si estos árabes exageran mucho y no va a pasar nada y tal, y ahora escribe un artículo diciendo: Pedro, es que esto es una cosa enormemente inquietante. O sea, es que es alucinante ahora el tema. Le inquieta un ahora poquito, le inquieta sí. mucho a Elisa Beni. Continúa el artículo. Sobre esta cuestión yo me confieso pasmada. No alcanzo a explicarme, por más vueltas que le doy, la secuencia de hechos. Resulta que en una carta de marzo de este año cambiamos nuestra tradicional política respecto al Sáhara Occidental. Yo pensé entonces, bueno, esto estará meditado y estudiado. Este cambio a posiciones prácticas debe acarrear consigo una serie de beneficios que iremos viendo. Control de las avalanchas migratorias. ¿Cómo? Avalanchas migratorias. Elisa Beni está usando la expresión avalanchas migratorias. Pues nada, con la progresividad mediática así, no hace falta ni que den la palabra a Inda, ni que venga ningún portavoz de Vox a decir salvajadas sobre las personas que se ven obligadas a abandonar su país por razones económicas o por razones de persecución política. Avalanchas migratorias. El beneficio del control de las avalanchas migratorias. Muy bonito. Nada menos. Muy progre, de un progre. La bancada progresista de tu tertulia progresista. Pero sigo. Dice Elisa Beni que el cambio de posición respecto al Sáhara debía traer consigo beneficios que iríamos viendo. Cito literal: control de las avalanchas migratorias, inteligencia sobre terrorismo, cese al menos temporal de las reivindicaciones de territorios españoles, en fin, cosas de esas. Porque había que pensar que un viraje así sería un toma y daca en el que nuestro país tendría un toma de algún tipo.
Pues resulta que eso no está claro. Hace un tiempo les hubiera dicho que todo tenía que estar bajo control, aunque no nos lo pudieran explicar. Hace tiempo nos hubiera dicho no, nos dijo. Además, con una suficiencia quizá un poco imprudente a la vista de los acontecimientos. Vaya cara dura. Pero continúa. Dice, quizá hubiera creído que lo de Argelia era una escenificación de cabreo pactada y controlada, que no se corría ningún riesgo. Ahora mismo, la verdad, ya no las tengo todas conmigo y la intervención del jefe del Ejecutivo no ha servido para darme ni datos, ni certezas, ni seguridad alguna. Preferiría que mi gobierno fuera capaz de explicar las cosas en versión para adultos, porque como Argelia nos deje de ajuntar de verdad, entonces sí que va a hacer mucho frío para el gobierno y en nuestras casas. Bueno, está bien que Elisa Beni reconozca que quizá exageró un poco al decir que no iba a pasar nada y que no iba a haber ningún problema y que lo de Argelia era solo postureo. Un poco tarde quizá, ¿no? Sí, a mí me parece un buen ejercicio el que hace aquí Elisa Beni, pero diría que esto lo que nos muestra más bien es el papelón que el PSOE les está haciendo pasar a sus operadores mediáticos, que tuvieron que salir hace 2 meses a defender con argumentarios un poco cutres, por cierto, que lo de Argelia estaba todo controlado y que la decisión de Sánchez sería buenísima para España, y que ahora tienen que salir a hacer verdaderos malabares para opinar sobre esto en los medios, por no decir que se tienen que meter debajo de la manta y taparse, porque el ridículo ha sido importante. Gajes del oficio de defensor de argumentarios del PSOE en las tertulias. ¿Qué le vamos a hacer? Un par de cosas más. Ya que nos hemos centrado hoy un poco en Elisa Beni, quiero que recordemos otro corte suyo de aquella misma tertulia en El Rojo Vivo, cuando se anunció la traición al Sáhara. Así enmarcaba Elisa Beni la decisión de Sánchez. Yo estoy por la Realpolitik si esto nos trae beneficio. Porque Europa lo que necesita es asegurar el flujo de gas desde el sur. Pedro Sánchez ha comprado una frontera tranquila. Europa, que mientras están llegando 3,5 millones de refugiados ucranianos, Marruecos no nos lance a los subsaharianos contra las fronteras de Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla necesita que se abra el comercio porque están estrangulados. En fin, es decir, sí. Es Realpolitik. Es Realpolitik. Claro, el gas, las migraciones, las fronteras, Ceuta, Melilla, el comercio, Realpolitik. Ok. Ahora quiero que recordemos el linchamiento que le hicieron entre Ignasi Guardans y la propia Elisa Beni en Onda Cero a la doctora en Relaciones Internacionales Arantxa Tirado, cuando osó decir que la guerra en Ucrania tenía que ver con intereses políticos y económicos de la misma naturaleza que estos que decía Elisa Beni en referencia a Argelia, a Marruecos y al Sáhara. Dale, Lolo. El conflicto no va de eso, Elisa. No, la geopolítica y la geoeconomía no tiene valores morales superiores, son negocios, ¿sí? Entonces, sí. Hoy estamos en la guerra. Será que tú has estudiado, pero vamos. Bueno, será la que yo he estudiado, vale, perfecto. La guerra que tenemos es una guerra sobre valores, perdóname. Bueno, para vosotros que hacéis esta interpretación, para otras personas, otros analistas, militares, económicos, etcétera. O sea, para que yo lo entienda, lo de Argelia y el Sáhara, comercio, fronteras, intereses, Realpolitik, lo de Ucrania, derechos humanos, ángeles y demonios, la lucha entre el bien y el mal. ¿Cómo que intereses? ¿Pero qué barbaridad estás diciendo de intereses? Eso será lo que tú hayas estudiado. En fin, así funciona, queridos amigos. Pero no te atrevas a decir que los periodistas y los tertulianos hacen política. No te atrevas a decir que muchas veces defienden lo que haya que defender, aunque sea impresentable. No te atrevas a decir que a veces defienden una cosa y luego defienden la contraria, porque si haces eso, eres un comunista, un bolivariano, eres amigo de Putin y acabarás en la base. Muchas gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, escríbenos a titularesalbanquillo@gmail.com. Nos acompaña Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales en la Complutense. La primera pregunta, ¿qué más ropa? ¿Cómo valoras en términos estratégicos la decisión del PSOE de alinearse con Marruecos en relación al Sáhara? Bueno, en realidad el giro no ha sido tal. La llamada política de neutralidad activa de España durante todo este tiempo ha sido más bien una política de neutralidad ficticia, porque en la práctica España siempre se ha alineado con las posiciones de Marruecos. Y de hecho, la propuesta de autonomía se gestó con asesoramiento español a principios de la década del 2000. Lo que ha ocurrido es que España ha explicitado una posición rompiendo, digamos, con esa retórica, ¿no? ¿Qué explica
Este posicionamiento del PSOE yo creo que es el reconocimiento de que la política española con el norte de África se basa en intereses duros, con Marruecos fundamentalmente de intereses económicos, de subcontratación de la gestión migratoria, del control migratorio, de cooperación policial y sobre todo hay una cuestión que está en el trasfondo de las relaciones con Marruecos y es el terrible miedo de Madrid a que la cuestión de Ceuta y Melilla sea llevada por Marruecos a la Asamblea General de Naciones Unidas y pueda adoptar, digamos, el estatus de territorio no autónomo, es decir, pendiente de descolonización. Es una cuestión que está bloqueada desde el final de la década de los 60. El entonces rey Hassan II aseguró a las autoridades de Madrid, las autoridades franquistas, que lo que le interesaba era el Sáhara y no tanto Ceuta y Melilla, pero está ahí, está muy presente y el PSOE yo creo que tiene un miedo cerval a que esta cuestión se ponga de nuevo sobre la mesa. Hay también un elemento que yo creo que es importante, que es una recomposición política del norte de África. Estados Unidos se está retirando del norte de África a Oriente Medio, pero está dejando obviamente aliados seguros. Y en el caso del norte de África, del Magreb, su aliado es Marruecos, que además ha fortalecido sus capacidades con el restablecimiento de relaciones con Israel. Argelia, en cambio, está en una posición radicalmente contraria y España se ha alineado con este reparto, digamos, de posiciones, ¿no? Recordemos además que Álvarez ha demostrado en su recorrido como ministro de Asuntos Exteriores un alineamiento con Washington sorprendente, extremadamente llamativo, y no solo en cuestiones que tienen que ver con el Mediterráneo y el norte de África, sino también con América Latina. Marruecos, además, se está convirtiendo para España en el futuro socio estratégico en materia de redefinición de la globalización. La política europea ha definido un concepto que es el nearshoring, es decir, esa reorientación de la deslocalización hacia socios más cercanos. España ve en Marruecos a esos socios que antes estaban en Asia y que ahora necesariamente se tienen que acercar a Europa, y en concreto Marruecos es ese horizonte para España. Isaías, ¿nos podrías hacer un mapa de los distintos actores, básicamente Marruecos, Argelia, el Polisario, España, en este conflicto y explicarnos qué intereses defiende cada uno? Argelia es un país vecino de España, como lo es Marruecos, como lo son los demás en Europa. La singularidad es que no hay fronteras terrestres, pero hay fronteras marítimas con Argelia. Tenemos que incluir a Argelia de manera clara en nuestra representación del vecindario. Y eso obliga a España a tener unas relaciones plenas, lo más satisfactorias posibles y que no se limitan exclusivamente a la energía. De hecho, con Argelia hay relaciones de muy distinto orden. Hay cooperación en otros campos de la economía. Debería haber una cooperación política, cultural, en muchos otros ámbitos, por los muchos lazos que existen entre los dos estados, ¿no? Y por eso mismo el desarrollo de Argelia y su democratización deberían ser elementos importantes en la política española respecto a ese país, y que no todo se viera en función de la energía. Argelia debería ser, de hecho, un país clave en la política exterior de España, como lo es Marruecos. Debería ser clave en la política mediterránea de España, en la política también africana, porque Argelia es un país central, un país pivote en las dinámicas africanas, un país de referencia además también en muchos aspectos políticos, de resolución de conflictos en el continente africano, y recordemos que África es cada vez más un espacio de importancia en la política exterior española. Y por otro lado, Argelia, si bien es un país que ha invertido mucho en compra de armamento en los últimos años por
sus tensiones y sus pugnas con Marruecos. Sin embargo, no es una amenaza militar para España. Por lo tanto, entrar en lógicas de alineamientos y que Argelia está en el otro bando, etcétera, obviamente no es de interés para España, ¿no? Lo que ocurre es que Argelia pone en evidencia las incoherencias de la política exterior española, que se define como una política basada en principios, en valores, en el respeto del derecho internacional, pero que en la práctica luego, en ciertos escenarios, como puede ser en el Sáhara Occidental, demuestra pues que los principios se olvidan y imperan los intereses duros con Marruecos en particular. Argelia, y la coherencia sobre todo de Argelia en materia de descolonización y de derecho a la autodeterminación de los pueblos, es un recordatorio para España. Y yo creo que la respuesta argelina, que puede parecer bastante tajante y brusca, en realidad es muy coherente. Pues ha sido bastante claro. El profesor de Relaciones Internacionales rara vez opera los principios en política internacional y parece que en esas claves resulta coherente la respuesta de Argelia al alineamiento del gobierno español con las posiciones de Marruecos respecto a la situación del Sáhara. Bueno, contamos ahora con Paco Audige, es periodista, ha sido corresponsal de TV, ha cubierto el conflicto de Argelia durante la época de la insurgencia y la guerra civil en el país. La primera pregunta que quería hacerte, Paco, es ¿qué representa estratégicamente Argelia para España en este contexto? Los pasos dados por el gobierno argelino ayer, rompiendo dos elementos fundamentales de la política de intercambios mutuos, pero que se refieren sobre todo a la importación de gas, estuvieron precedidos por un acercamiento a Italia. El gobierno italiano, el gobierno Draghi, tuvo claro desde el estallido de la guerra de Ucrania que la onda de choque alcanzaría de pleno a toda la Unión Europea y más allá del este de Europa a las relaciones intermediterráneas. De modo que el 11 de abril el Ente Nacional de Hidrocarburi de Italia, el ENI, confirmó sus previsiones y firmó un gran acuerdo con su equivalente argelina, con Sonatrach, que desvía la vía preferente de salida del gas de Argelia, que era España, y lo desvía en su comercio global hacia el norte de Europa. Creo que ese ejemplo preciso explica mejor que ninguna otra cosa la pérdida de peso de España en esas relaciones intermediterráneas. España pierde peso estratégico y también la base principal de sus importaciones de gas. Hay que recordar que en 2021 Sonatrach, la empresa argelina, suministró vía gasoducto sobre todo el 40% del gas importado por España. Paco, a tu juicio, ¿qué consecuencias puede tener para nuestro país la ruptura de este tratado de amistad entre Argelia y España? Como decía, estamos ante un cambio estratégico de amplio espectro que puede eliminar el papel clave que España parecía destinada a ocupar junto a Francia entre los países del sur y el norte del Mediterráneo, entre el Magreb y la Unión Europea. Argelia ha ido dando pasos firmes desde que España y Marruecos empezaran a acercar posiciones sobre el Sáhara. Argel cerró primero el gasoducto Magreb-Europa, que pasaba por Marruecos como territorio de tránsito y llegaba hasta España. Ahora opta, y no sabemos si definitivamente, por considerar el gasoducto transmediterráneo que va desde Argelia hasta Italia como su vía preferente. En febrero, los directivos de la Sonatrach argelina dijeron que continuarían siendo un proveedor fiable de gas natural, pero hablaron más de Europa, por encontrarse Europa en una posición difícil por la guerra de Ucrania, que de España. Los gasoductos, más que los cargueros que transportan gas licuado, definen antes que nada ese comercio vital para nuestra economía. Y si el resto de los intercambios hispano-argelinos no parecen contar tanto, también representaron antes de la pandemia, en 2019, casi 3.000 millones de dólares de exportación de mercancías españolas hacia Argelia, según las cifras de la aduana argelina. El gas argelino no solo va a salir más caro desde el punto de vista político y estratégico, va a salir más caro literalmente por su precio de mercado. Costará mucho más, desde luego. Muchas gracias, Paco, por atender a la base. Bueno, estamos en mesa de análisis. Decía que contábamos con Pablo del Amo de Descifrando la Guerra. ¿Cuál es tu análisis de toda esta situación? ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Yo creo que, digamos, la principal cuestión es que España
ha dado a Marruecos algo que no es suyo, que es el Sáhara, a cambio de proteger algo que es Ceuta y Melilla y Canarias, que tampoco es de Marruecos. Hablábamos antes de la Realpolitik. Yo creo que esto no tiene nada de Realpolitik. ¿Por qué? Porque estamos contentando a un socio, digamos, que no es fiable, que es Marruecos, que tenemos una larga historia de conflictos con ellos, actuales, recordemos, a cambio de romper una relación con un socio estratégico como es Argelia. Y decía Álvarez, Argelia es un socio fiable. Sí, Argelia lo es en cuanto al suministro de gas. Marruecos no lo es. Y España está demostrando que en este caso tampoco lo es ni con los saharauis ni con los argelinos. ¿Qué puede pasar? No me aventuro a decir nada del futuro. Yo creo que la tensión va a seguir ahí y esperemos que podamos, a lo mejor, en un corto o medio plazo, recomponer las relaciones con Argelia. Que hay que recordar que estamos en un contexto en el que estamos sancionando profundamente a Rusia, donde hay menos exportación de gas por esa parte y entonces necesitamos a Argelia. En el caso europeo, por ejemplo, tenemos a un competidor como es Italia que ya esté haciendo tratos importantes con Argelia. Es decir, no nos podemos dormir en los laureles. Sara. Sí, decías que Argelia es uno de los principales suministradores de gas de España. De hecho, en 2021 el 40% del gas que se suministró a España procedía de Argelia. Ahora parece que Estados Unidos está relevando en la primera posición como principal suministrador de gas. Y aunque Teresa Rivera diga que no tiene sentido especular con hipótesis, en un contexto de guerra y también de escasez de recursos energéticos, ¿qué consecuencias crees que puede tener para España a nivel energético esta ruptura de las relaciones de amistad con Argelia? Bueno, hace unas semanas ya nos dejaron caer los líderes argelinos que evidentemente el suministro no va a terminar, porque además ellos dependen de ello, pero a lo mejor que iban a revisar los contratos, al alza en este caso. Es decir, hacer pagar más a España. Exactamente. Por el gas. Pero es que ya cuestión lo que hemos hablado antes, el tema del gas natural licuado de Estados Unidos, ya es más caro que pasarlo por el gasoducto. Y España sí que es verdad que está viendo otras opciones como el tema de Qatar, otro régimen con derechos humanos muy bueno. Porque ya sabemos que todo esto de la geopolítica va de valores, de democracias y claro, las madres. Sí. Estamos viendo que a lo mejor España también está buscando en Senegal o Mauritania temas de GNL, pero claro, ellos no tienen ni la infraestructura y además, como he dicho, es más caro que transportar el gas por Argelia. Es decir, que en ese sentido puede ser que la factura del gas siga creciendo. Manu. Bueno, decías ahora que parece que la Realpolitik no le ha salido muy bien, digamos, a España con esto, porque supone romper una relación estable con un socio como Argelia que era fiable para tratar de recomponer una con Marruecos, con quien siempre ha habido una relación diferente y que no parece que de momento como que tenga mucha contrapartida. Pero antes of the record, antes de empezar el programa, decíamos, ¿no? Y decías joder, o sea, tiene que haber algún tipo de acuerdo por detrás, a lo mejor, o algo que no sepamos y que explique esto, porque si no parece como todo muy, digamos, un error muy burdo, ¿no? O sea, ¿tú realmente crees que puede haber algo que no sabemos todavía o en qué puede consistir eso? Es que dentro de los acuerdos internacionales que hay o políticos no es raro, o sea, que decir, no será ni la primera ni la segunda vez. Yo a lo mejor estaba esperando una cuestión de que a lo mejor Ceuta y Melilla se puedan integrar dentro del paraguas de seguridad de la OTAN, pero es que estamos hablando de que Álvarez y el gobierno de España anunciaron hace poco que se abrían las aduanas comerciales con Ceuta y Melilla y a los pocos días tenemos a las autoridades marroquíes diciendo que no. Es que parece que no hemos conseguido nada a cambio, porque ¿qué estamos consiguiendo? Que no toquen a Ceuta y Melilla, pero es que eso no entra dentro, es decir, que Ceuta y Melilla son españolas. Eso es así. Sí, eso no estaba en discusión. Claro, no estaría en primer plano, ¿no? Claro, es que parece que de momento no hay nada, más allá de intentar contentar a un vecino, como he dicho, que no es fiable y con el que podemos tener una nueva crisis nuevamente. Es decir, que no hay que descartarlo tampoco. Claro, en esto se ha dicho mucho que esto tendría que ver con, digamos, un nuevo papel geopolítico de Marruecos a partir de la consolidación de sus relaciones con Israel y con los Estados Unidos, y que eso habría empujado a Álvarez a decir, bueno, el Sáhara es demasiado débil, Marruecos es mucho más fuerte por su alianza en este caso con los israelíes y por lo tanto con el apoyo clarísimo que dio Donald Trump a las posiciones marroquíes en relación a la autonomía del Sáhara, y que de alguna manera habría revalidado Biden. Pero la pregunta es, ¿qué gana España con eso? Es que yo todavía no encuentro ningún beneficio a esto. Es decir, a mí lo que ha dicho en este caso el gobierno de España es que, claro, Estados Unidos apoya a Marruecos, Francia también, Alemania también, que decir que nosotros no podemos estar, digamos, encasquillados en esa postura anterior. Pero nada, es que tus intereses como España son esos.
Y al final estás demostrando que parece que no tienes una política exterior independiente y al final tu influencia va a bajar y tus intereses van a ver afectados por esa decisión que están tomando terceros países. Bueno. Bueno, muchos análisis coinciden en que el cambio de postura de España con respecto a Marruecos y el Sáhara, en cierto modo, tiene que ver con la situación de la guerra de Ucrania, ¿no? O sea, como que en cierto modo es una réplica de ese terremoto geopolítico. Pero parece que el giro de Sánchez, además de suponer dejar tirado al pueblo saharaui, de lo que eso implica en términos como de ruptura emocional del PSOE con sectores de su base social que están muy identificados históricamente con la causa saharaui, pero es que además de eso parece que puede traer graves problemas para España en términos económicos, energéticos, comerciales. Entonces, ¿tú crees que si esto de Argelia se complica y además continúa la inflación y continúa el precio de la gasolina por las nubes, etcétera, eso puede acabar generando, digamos, una evolución de la opinión pública en España con respecto a la guerra en Ucrania y a la, digamos, en la dirección de no ver con tan buenos ojos que España se haya involucrado de la manera en la que lo ha hecho en ese conflicto? Bueno, esto ya está pasando en Europa. Es decir, ya están surgiendo cada vez más voces, por ejemplo en Alemania y en Francia, que están diciendo, oye, igual hay que parar ya la guerra en Ucrania por todas las consecuencias que nos están viniendo. Tema inflación, tema económico, tema energético y tema de las consecuencias que puede haber en todo el globo. Por ejemplo, las crisis alimentarias que está habiendo por el tema de que no puede salir el grano de Ucrania. Es decir, esto al final, nosotros, Europa, estamos muy cerca de Ucrania. Es decir, al final, los primeros que van, bueno, los segundos, los primeros, evidentemente, los rusos y los ucranianos, los segundos que vamos a ver las consecuencias somos nosotros, no Estados Unidos, que está lejos. Es decir, y eso es algo que ya estamos viendo en Europa. En España, como evidentemente estamos más lejos, a lo mejor no nos toca tanto, porque no teníamos esa dependencia de Rusia, pero igualmente las consecuencias también van a estar ahí. Porque si he dicho, creo recordar que la última vez que estaban los precios de los alimentos tan altos fue en 2011 y pasaron las primaveras árabes, con todas las consecuencias que ha tenido eso para Europa. O sea, aquí, si me permitís una reflexión, se ha dicho mucho, como en los últimos días, a propósito de la polémica con respecto a la OTAN y demás. No, es que Podemos en el 2014 no ponía tanto el acento en la OTAN. No es verdad. O sea, que el otro día se lo decía... Bueno, además es que en 2014 no había una guerra en Europa y claro, no se estaba pidiendo duplicar el gasto militar. Pero ojo, o sea, porque el otro día, ayer escuché a Juliana en la serie, insistía, que es como, joder, escucha, además de hablar, escucha lo que estamos diciendo aquí. O sea, en el 2014, aparte, yo salí a cantar Cuervo Ingenuo con Javier Crae como líder del partido, que era un mensaje muy claro con respecto a la OTAN, pero ya en el plano más serio, nosotros defendíamos abiertamente que Europa tenía que superar la OTAN y dotarse de un sistema de defensa propio no dependiente de los Estados Unidos. Que eso era inequívoco respecto a que la OTAN no funciona para los intereses europeos, Europa necesita un sistema propio. O sea, no vale el argumento, no, es que en el programa no ponía, oiga usted, o sea, éramos inequívocos. Y se decía lo mismo que se está diciendo ahora. Lo que ha cambiado de entonces con respecto a ahora es que nuestra posición era compartida incluso por muchos sectores conservadores. Yo estaba en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, en AFET, y nuestra posición no era exclusivamente una posición de gente de izquierdas. Había sectores, no los polacos, claro, los polacos, es decir, eran como representantes de Estados Unidos en el Parlamento Europeo, pero había conservadores de otros países que decían, oiga usted, a los europeos en este contexto nos interesa nuestro propio sistema de defensa y nos interesa además tener unas relaciones con Rusia que siempre van a ser unas relaciones complejas, pero que hay una interdependencia económica enorme, no mediadas por la dinámica de los Estados Unidos. Y ese era el planteamiento en 2014 y en 2015, y por eso la posición de Podemos en aquel momento no era criminalizada como ahora. Recuerdo, en situaciones off the record, recuerdo cenando un día en la presentación de un libro de Juan Manuel de Prada con Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados, diciéndome pues que claro, que ella defendía que Europa tenía que tener una relación propia con los rusos, no dependiente de los Estados Unidos. Y hasta antes de ayer, Macron, en tanto que presidente francés, decía la OTAN es un cadáver viviente y no sé qué. Claro, lo que ha ocurrido como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania es un reforzamiento de la OTAN. Eso es inequívoco. Lo que pasa es que eso no quiere decir que se hayan reforzado las posiciones europeas. Por el contrario, da la impresión de que Europa vuelve a ser un terreno de combate que no deja ver el combate de verdad.
que tiene que ver entre la posición de una potencia emergente como China y la decadencia del hegemón anterior, que es Estados Unidos, que sin embargo sigue siendo la principal potencia militar. Bueno, pues en este contexto alguien debería decir la verdad. O sea, tiene que haber algún responsable político que alguna vez diga la verdad. Que diga, oiga usted, es que esto de reforzar la OTAN va mucho más en interés de los Estados Unidos que en interés de los europeos. Es fácil descifrar algunos de los mensajes que llegan sobre todo desde Francia y Alemania, cuando a veces pues algún militar o algún dirigente político o incluso sectores del gobierno dicen deberíamos parar la guerra, apostar por la diplomacia. Entonces, ya que en España haya dirigentes del Partido Socialista que digan la verdad, es muy complicado, sobre todo en política exterior. Hemos visto a Borrell, que es un tipo que sabe de política exterior, digamos, hacer como poco menos que mítines, hablando en este contexto. Pero alguien debería decir, miren ustedes, la situación que se está produciendo es enormemente peligrosa, sobre todo para los rusos y para los ucranianos, más que nada, que son un pueblo invadido, pero para los europeos también. Y esto se va a notar en las condiciones de vida de la población, y alguien debería decir que estos fastos que se van a construir de la OTAN en la cumbre de junio, esto no va necesariamente en favor de los ciudadanos europeos. Mi opinión es que al final la OTAN lo que busca, Estados Unidos, Washington, es que Europa se encargue de contener a Rusia mientras ellos se centran en el Pacífico, que es China. También lo que van a buscar, evidentemente, es un alineamiento mucho más agresivo Europa con China, que es algo que tampoco nos interesa necesariamente porque tenemos también muchos lazos comerciales y económicos con China. Quiero decir, al final es eso lo que se está moviendo, yo creo, y además evidentemente está la cuestión de que en Ucrania también lo que está buscando la OTAN es desangrar lo máximo posible a Rusia. El problema es que cuanto más sanciones, más desangres a Rusia, también te está haciendo daño a ti, a Europa. Claro, al final estamos en un equilibrio bastante difícil en ese sentido. Yo creo que apostar por la paz en ese sentido es complicado porque al final ninguno de los dos bandos quiere. Es una guerra que va más allá de eso, va por, digamos, por temas de supervivencia de ambos estados, por así decirlo. Pero evidentemente a lo mejor lo que hay que hacer es replantearse un poquito qué approach estás haciendo, si seguir enviando armas, qué tipo de armas, seguir sancionando, intentar tener a lo mejor una estrategia más a largo plazo que más de lo que te está diciendo Estados Unidos, que es lo que he comentado antes. Quiero decir que igual deberíamos pensar, como he dicho antes del tema de España, tener una política un poquito más independiente de Washington en ese sentido. Llega el momento del análisis de América Latina con la pizarra latinoamericana de Alfredo Serrano. Ponme un tango, Lolo. La pizarra latinoamericana con Alfredo Serrano. Alfredo, no veo el cuadro de Guayasamín detrás de ti, con lo cual deduzco que debes estar en Los Ángeles, en la cumbre de las Américas, donde parece que finalmente sí ha habido algunas ausencias de países importantes. Lo siento, Pablo, siento decepcionarte, pero cambié Los Ángeles por Cádiz. ¿Qué te parece? Muy patriota. Está muy bien. Me vine un poco al sur. Cambiar Los Ángeles por Cádiz me parece una sabia decisión. Así que a lo mejor nos vemos este domingo, ¿no? Sí, con ganitas de estar aquí en la tierra, pero igual te cuento porque hemos estado siguiendo al detalle todo lo que ha venido sucediendo en la cumbre de las Américas. Definitivamente es una cumbre lisiada, fallida, porque definitivamente no fue el presidente de México ni tampoco el de Bolivia en señal de protesta por la exclusión de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Que, por cierto, Pablo, con lo de Venezuela, la hipocresía ya está en niveles más que extremos. Porque no fue invitada a la cumbre por el gobierno de los Estados Unidos por ser, abro comillas, una dictadura. Pero en cambio sí han considerado, abro comillas, que es una democracia a la hora de quitarle las sanciones para la venta de petróleo. Poderoso caballero es don Es más, Pablo, en Europa, que tú bien conoces que hace un tiempito que dejó la política exterior en manos de lo que dictamina los Estados Unidos, pues también han levantado las sanciones para Repsol y Eni, y también le van a permitir la venta de petróleo ahora a territorio europeo, ahora que hace falta. Pero volvamos a la cumbre, y se refleja una América Latina en disputa, donde los Estados Unidos no quieren dejar de tener su protagonismo, y esto se ha notado con una presión muy fuerte ejercida sobre los países chiquitos del Caribe para que estén presentes, y lograron, de alguna manera, tener una cuota de representación de los países caribeños. Sin embargo, la presión no tuvo efecto con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ni con Luis Arce, presidente de Bolivia, que dijeron que no, desde el principio hasta el final, y no iban a convalidar de ninguna de las maneras una suerte de exclusión a la carta.
El caso más difícil de entender, más particular, es el del presidente argentino Alberto Fernández, que si bien ha sido muy duro con las declaraciones por este tipo de exclusión, al final optó por una vía intermedia y va a estar como representante de la CELAC, la cumbre de estados latinoamericanos y el Caribe. Estará ahí en representación de este espacio que asume la presidencia pro tempore, pero se espera sí un discurso muy duro, muy crítico en la línea de lo que el gobierno de Estados Unidos está proponiendo con América Latina. Así que, conclusión, cumbre a medias. Te quiero preguntar, lógicamente, por Colombia. Vamos a tener elecciones muy pronto, el 19. Hubo un elemento inesperado, que Rodolfo Hernández, el Trump de Colombia, pasara a la segunda vuelta. Está siendo una campaña electoral muy intensa. Tú siempre tienes mucha información de lo que ocurre en Colombia. En CELAC habéis trabajado mucho sobre el terreno. Hazme un pronóstico de escenarios para Colombia. Primero, yo diría que se trata de un tercer round político que tiene lugar en esta segunda vuelta electoral, y me explico. En primer lugar, la primera batalla política en Colombia era uribismo sí, uribismo no. Y esta partida, la verdad que fue saldada hace un tiempito, afortunadamente, y la matriz de valores y sentidos comunes uribistas ya no es mayoritaria en Colombia, lo cual es una gran noticia para el país y para la región. La muestra es que su candidato Fico Gutiérrez quedó relegado al tercer lugar electoral. El segundo round político estuvo relacionado con el tema del cambio. Y sí, Colombia definitivamente cambió y sigue cambiando. Y esto va más allá de un eslogan electoral. Fíjate, Pablo, que los dos candidatos que pasan a segunda vuelta, Petro y Rodolfo Hernández, acapararon 2/3 de los votos válidos. Y cada uno, a su manera, están representando el cambio. Y ahora bien, estamos ante el tercer round político en esta segunda vuelta electoral que define cuál será el camino de ese cambio, qué dirección se toma, qué modelo económico tendremos. Y además también veremos si las victorias políticas que acabamos de comentar, el fin del uribismo y el cambio, serán duraderas o meramente coyunturales. Yo, hoy revisando todas las encuestas, Pablo, estamos muy en un empate técnico. Es difícil a día de hoy todavía esperar un resultado muy abierto, muy holgado, probablemente será muy, muy cerrado. Tampoco se espera que haya gran explosión de participación electoral. En Colombia esto tiene un límite logístico, porque además es muy difícil votar, y lo digo con literalidad, es una democracia que pone difícil el acto de votar, así que veremos, vamos a tener seguramente una semana más que movida en los próximos días, horas. Te quiero preguntar por la figura de Rodolfo Hernández, una figura muy desconocida para los que no somos especialistas en Colombia. Nadie esperaba hace unas semanas que pudiera ser un candidato que disputara la presidencia. Todo el mundo imaginaba que iba a ser el candidato de Uribe, y quizá en los primeros análisis hayamos hecho un trazo demasiado grueso a la hora de describir a un candidato por el que el establishment decidió apostar en las últimas semanas, cuando vieron que el uribismo estaba enterrado en Colombia y que sus intereses podían estar representados por una figura que ha querido presentarse en muchos aspectos como un outsider, pero que tú mismo nos decías que tiene muchas complejidades que no son fáciles de reducir o de describir con trazo grueso. Lo primero, creo, Pablo, es tener claro, y fíjate qué paradoja democrática, que la irrupción de Rodolfo Hernández en parte es gracias a lo logrado por Petro y la Colombia Humana. O dicho de otro modo, gracias a Petro, la Colombia Humana amplió el horizonte de lo posible, y gracias a ello una propuesta como la de Rodolfo Hernández pudo entrar. Esto a veces yo creo que es interesante ver cómo ciertas izquierdas, progresismos, abren el campo de posibilidades y luego se cuelan, y yo creo que en España tú sabrías bien a qué estoy haciendo alusión, ¿no? Y centrándome en el candidato sorpresa, yo diría que responde muy bien a lo que Leikov llama la biconceptualidad. Porque es difícil encorsetar a Rodolfo Hernández solo en un trampista, en un bolsonarista. Es algo más complejo. Yo creo que sintoniza bien con el hastío de la sociedad colombiana. Es muy simpático, está muy en consonancia con la idiosincrasia de la mayoría colombiana. Habla muy claro. Hizo mucha plata construyendo viviendas y presume de ello y lo dice a diestro y siniestro. Se aleja del uribismo. Es realmente duro contra el uribismo, aunque evidentemente, como tú bien has dicho, se ha alimentado en los últimos días, semanas de la plata que le ha puesto el uribismo, pero él se aleja abiertamente y reconoce que no sabe de muchas cosas, pero que se rodea de los que más saben. Es un personaje muy poliédrico, con mucho de derecha, pero yo diría que tiene también otras cosas
que no debemos minusvalorar, y me parece que es interesante estar pendiente a este tipo de personajes, que no podemos colocarlo con un corset tan maniqueo y simplista como a veces lo hacemos. Vamos con Chile. Llegan buenas noticias últimamente. La cuenta pública de Boric. La cuenta pública, para los espectadores que no estén familiarizados con el escenario chileno, es como una rendición de cuentas del presidente. No es lo mismo que el debate sobre el Estado de la Nación, de los regímenes parlamentarios. El presidente habla al Congreso, pero habla básicamente a la Nación, y digamos apareció un Boric con un discurso muy solvente que gustó mucho. Habló de las cosas que se han hecho y de los proyectos, y digamos que a partir de ese momento las encuestas parece que están cambiando, que está recuperando muchos apoyos. El apruebo, porque allí lo que se juega es la nueva Constitución, que estaría llamada a sustituir a la vieja Constitución de Pinochet y afrontar los retos del siglo XXI, y los números que llegan por las encuestas parecen muy interesantes, tanto la recuperación de la valoración del presidente y del gobierno, como digamos las perspectivas para ese referéndum en el que buena parte de la derecha mediática y política chilena se está empleando a fondo para evitar que los chilenos tengan una nueva Constitución. ¿Cómo ves este escenario político en Chile con respecto al que hay muchas expectativas? Quiero comentar también el viaje de Boric a América del Norte. Está causando como mucha impresión su encuentro con Trudeau en Canadá, el primer viaje como presidente a los Estados Unidos, y parece, digamos, que la cosa está pintando mejor a pesar de los problemas que hay en el país. Lo primero es justamente que la última encuesta publicada en Chile, CADEM, haya dado un incremento de 8 puntos de valoración positiva a Boric. Yo creo que esto es significativo, está en la línea un poco de lo que planteas. Y de más de fondo, que es protagónico, es el tema de la Constitución. El 4 de julio, o sea, ya se entregará el texto final de la gran ceremonia. Será sometido a votación obligatoria, hay que recordar que el voto en este sentido es obligatorio, es un referéndum, y la derecha ya ha dicho no, vamos a votar no, lo cual se agradece que lo haya hecho públicamente, porque yo creo que será más fácil contrastable lo que se puede obtener en la votación del día 4 de septiembre. Es una propuesta constitucional que abre un nuevo estado del bienestar, con más derechos sociales en materia de educación y salud pública, pensiones, vivienda, agua. Yo creo que se viene la gran batalla político-electoral, casi más importante, si me apuras, que la propia elección presidencial. Veremos, la artillería pesada mediática ya tiene puesta toda para intentar, evidentemente, lograr un no a esa constitución, que implicaría un sí a la constitución pinochetista. Así que seguiremos pendientes. Por último, te pido pinceladas sobre Brasil. Es un año muy importante, hay muchas expectativas democráticas en que Lula vuelva a ser presidente. Tú trabajas también muy de cerca con ellos. Cuéntanos, ¿cómo ves Brasil? Ya todo el mundo ya mira a ese 2 de octubre, está claro el escenario, es Lula-Bolsonaro. Han ido de alguna manera renunciando a algunos otros candidatos que apostaban por una suerte de vía del medio. Los argentinos para eso son muy ingeniosos y le llaman Corea del Centro. Bueno, ya desaparecieron todos los de Corea del Centro, de Avenida del Medio. Ahora todas las encuestas plantean claramente que es una final a 2, donde la última publicada es que a Lula le dan 10 puntos por arriba. Y hay algo, yo diría, que significativo que diferencia esta elección de la del 2018 a favor de Lula y a favor del Partido de los Trabajadores, del PT. Y es que está muy respaldada territorialmente, mucho más de lo que lograron en el 2018, y es que hay una articulación política fuerte entre los 4 principales colegios electorales del país, que suman casi el 50% del padrón electoral. Hablamos de Sao Paulo, Río, Minas Gerais y Bahía. Y esto no es un tema menor, porque fue un poco el punto más débil del PT en el 18, más allá de la ausencia de Lula. Así que iremos también monitoreando, pero ya estamos en campaña electoral en Brasil, aunque queden unos pocos de meses. Bueno, Alfredo, nos vemos no la semana que viene, esta semana, el domingo en San Fernando. Allí estaré con Manu Levín teniendo una discusión sobre el libro Verdades a la cara. Será un acto en el Centro de Congresos de San Fernando a las 12 menos cuarto. Será una oportunidad también para dar un abrazo a muchos amigos y amigas por Andalucía que están en campaña, y espero que nos podamos dar un abrazo por allí cerca. Nos vemos por acá, por mi otra tierra. Te mando un fuerte beso. Un beso, amigo. Hasta pronto. Chao.
Bueno, llegamos al final del programa y hoy queremos terminar con un tema que se llama Universal Justice, de un rapero saharaui, Islem, hijo del desierto. La canción fue grabada en un campamento de población refugiada saharaui, es un rap y queremos terminar con él. Nos vemos el domingo en San Fernando y en La Base el próximo lunes.